A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. En el libro de Samuel, capítulo 11, dice la palabra del Señor: Nahás el amonita subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Y los habitantes de la ciudad le dijeron: haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahás el amonita, pero con una condición: que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos, Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabes. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó. Y con los mensajeros envió los pedazos para todo el territorio de Israel, con esta advertencia: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Amén. Puede tomar su asiento. Lleva el nombre de Samuel, ya que Samuel es como el personaje central de este libro. Y es el personaje central porque la idea que el libro quiere transmitir es que la palabra de Dios es importante. Usted conoce que el libro comienza narrando el ascenso de este profeta que fue el último de los jueces, pero narra cómo Samuel, siendo un niño, recibe la palabra de Dios. Dios le habla. Y cómo es Samuel quien es usado por Dios para instaurar y dar forma a la monarquía que estaba naciendo en Israel. Pero esta monarquía es una monarquía que fue acompañada de la palabra de Dios. El sucesor de Samuel fue Natán. Pero uno ve cómo Samuel y cómo Natán fueron profetas que, voy a utilizar este término, fiscalizaron al rey. O sea, Samuel ejerció de un contrapeso con respecto a la autoridad y el poder que el rey de Israel tenía. Cuando Saúl, por ejemplo, se desvía, quien lo confronta es Samuel. Cuando David se desvía, quien lo confronta es Natán. Pero ahí podemos ver este principio que los que elaboraron este libro de Samuel, que realmente fue un proceso de muchos años, y hay relecturas y hay varias escuelas que son los que elaboraron este libro, pero quienes elaboraron este libro de Samuel, ellos quieren dejar claro que es importante la voz de Dios profética en la consolidación de la nación. O sea que las esperanzas de la nación no tenían que estar puestas en la monarquía,
sino que la esperanza de la nación tenía que estar puesta en que la palabra de Dios acompañara al que era rey de Israel en ese ejercicio del reinado. Y cuando el rey le daba la espalda a la palabra de Dios, entonces el reinado y la nación caían en decadencia. Entonces esa es la razón por la que el libro se llama Samuel. No en sí por la importancia que tenía Samuel, que la tuvo, fue muy importante, pero fue el papel de voz de Dios que Samuel ejerció en medio de este tiempo en el que Israel estaba instaurando la monarquía. Israel pide rey y Samuel, guiado por Dios, busca al rey. Dios le habla quién sería el rey, y el rey era Saúl. Saúl era benjaminita y Saúl pertenecía a una de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín, sin ningún tipo de importancia. Pero Dios le habla a Saúl. Saúl es proclamado rey de Israel. Cuando usted ve el capítulo 10, usted va a ver ahí cómo Samuel derrama el aceite para ungir al que sería el rey de Israel. Lo presenta delante del pueblo. A partir del versículo 9, Samuel hace esa proclama pública de quién era el rey de Israel. Nadie sabía que era Saúl, pero Samuel convoca al pueblo y presenta a Saúl delante de todos. Y dice que el pueblo acepta a Saúl como rey, pero hay unos que dudan y que desprecian a Saúl, pero son una minoría. Pero la gran mayoría acepta el designio de Dios, acepta que Saúl sea el rey. Pero al terminar esta proclama pública, como en este momento Israel no tenía palacio, no tenía ni tan siquiera ejército, o sea, no había una estructura política para que Saúl se fuera al palacio, retornar o fuera a hacer sus labores de rey, sino que lo que dice la Biblia es que lo que Saúl hace es que vuelve a su casa, regresa a Gibea, que era la región en la que él vivía, y Saúl vuelve a sus labores. Y las labores de Saúl es que él era alguien que trabajaba en el campo, dedicaba su vida al cuidado del campo. De hecho, así aparece Saúl, como alguien que andaba buscando unas asnas que se le habían perdido. Y ahora, nuevamente Saúl vuelve a su realidad. Él ha recibido el llamado de Dios, él ha recibido la unción de Dios, él ha sido proclamado al pueblo, pero Saúl no ve nada claro todavía con respecto a su posición de rey. Entonces, en el capítulo 11 se nos narra la historia de cómo Nahas, el rey amonita, va a sitiar Jabes de Galaad. El sitio era una manera que antiguamente los reyes tenían de destruir una ciudad, y es que la rodeaban. Y cuando la rodeaban, lo que hacían es que impedían que entraran suministros o que salieran de la ciudad personas. Entonces, como las ciudades eran amuralladas, las cosechas generalmente estaban afuera de la ciudad. Entonces, los agricultores tenían que salir de las ciudades amuralladas, y ahí entonces ellos trabajaban la tierra. El agua también en muchas ocasiones se traía desde afuera de la ciudad. Entonces, cuando un rey sitiaba una ciudad, lo que hacía es que permitía que a través de ese sitio hubiera una situación de desgaste. Entonces, muchas veces los reyes lo que hacían es que enviaban emisarios, y los emisarios llevaban ofertas de rendición. Y es justamente lo que los habitantes de Jabes de Galaad hacen, es que mandan a llamar
a uno de los emisarios del rey. Ellos saben que no tienen el poder para luchar en contra del rey amonita. Ellos no quieren ir a la batalla porque saben que van a ser destruidos, van a ser aniquilados. Entonces, lo que ellos intentan es, a través del diálogo, llegar a un acuerdo. Y lo que ellos le dicen es: mira, rey, haz un pacto con nosotros. No es necesario que nos invadas y que nos destruyas. Nosotros seremos tu siervo, nosotros te serviremos. Dinos qué tenemos que pagarte. Lo que generalmente hacían estos reinos que se rendían es que pagaban un tributo al rey, un tributo anual, un tributo de cosechas, de minerales, incluso un tributo de esclavos, de hombres, de guerra. Cuando, por ejemplo, el rey que gobernaba quería ir a la batalla con otra nación, esta nación que era subyugada tenía la obligación de ir también a la batalla de este rey para apoyarle. Entonces, ellos intentan, los habitantes de Jabes, intentan llegar a un acuerdo con este rey. Y la respuesta que el rey le da es: está bien, haré pacto con ustedes, pero lo haré con una condición. Y es que cada uno de ustedes, todos los habitantes de la ciudad, tienen que sacarse el ojo derecho, tienen que quedarse tuertos. Esto, que para nosotros parece algo cruel, realmente era algo común. Y no era el simple hecho de querer sacar el ojo derecho, sino que era una estrategia de sometimiento. Y es que, sacando el ojo derecho, lo que sucedía es que impedían a esta ciudad que fueran soldados o guerreros a plenitud. ¿Por qué el ojo derecho? Porque el ojo derecho, en esa época casi todos eran diestros. O sea, habían zurdos, pero algunos zurdos estaban mal vistos. Entonces casi todo en la batalla era un mundo para los diestros. Entonces se acostumbraba que la espada se tenía que agarrar con la mano derecha y el escudo se agarraba con la mano izquierda. Esto es algo que todos los que somos diestros pues lo hacemos de manera natural. Si le tocara agarrar una espada y un escudo, usted agarraría la espada con la mano derecha y el escudo pues evidentemente con la mano izquierda. Pero ¿qué sucedía entonces al sacar el ojo derecho? Y es que en la posición de guerra, lo que hacían los soldados es que se tapaban media cara con el escudo. Y la única manera de ver es mientras el ojo izquierdo estaba tapado por el escudo, ellos solo podían ver al rival con el ojo derecho. Entonces era eso, ellos estaban con el escudo, con la espada en la mano derecha, pero veían al rival con el ojo derecho. Entonces, cuando se le pedía a los habitantes de la ciudad que se sacaran el ojo derecho, no era un acto aislado. Esto lo hacían muchas naciones, lo hacían muchos países. De hecho, lo encontramos en otros pasajes de la Biblia, que otras naciones también pedían esto, es sacar el ojo derecho, pero le vuelvo a decir, con el objetivo de mermar a esta nación en la batalla. O sea, lo que ellos estaban haciendo es que estaban debilitando a esta ciudad, por si en un futuro esta ciudad quería alzarse en contra de ellos. Entonces ellos decían: no los vamos a matar, pero les sacamos el ojo derecho, el ojo que se usa para la batalla, para que en el futuro, si ellos quieren pelear contra nosotros, entonces ellos tengan una limitación. Entonces era una estrategia de guerra. Pero evidentemente el que ellos aceptaran eso implicaba algo tremendamente doloroso, algo terrible, porque no eran solo los hombres quienes tenían que sacarse el ojo derecho, eran todos, hombres, mujeres, niños,
ancianos, todos tenían que sacarse el ojo derecho. De hacerlo, sino era someterse a una esclavitud casi perpetua. O sea, al quedarse ellos sin la capacidad de pelear, lo que estaban haciendo es que estaban aceptando para ellos y para las futuras generaciones una vida de esclavitud y de sometimiento. Cuando los habitantes de Jabes escuchan las condiciones que el rey amonita les ha puesto, lo que hacen es que le dicen al rey: bueno, denos unos días, vamos a enviar emisarios a las tribus hermanas a ver si alguien quiere pelear en favor de nosotros. Lo que uno puede ver ahí es que Israel todavía no estaba unificado. O sea, realmente no es que fuera un país como tal, no batallaban como hermanos, sino que después de la época de los jueces, Israel, es cierto, se había establecido en la tierra de Canaán, pero eran como clanes, tribus, cada una iba a su bola, cada uno tiraba lo suyo. Entonces, los habitantes de Galaad dicen: intentaremos ver si hay alguien que nos quiere ayudar, y si no acepta a nadie, entonces vamos a sacarnos el ojo derecho, vamos a acceder a esas pretensiones que ustedes tienen con nosotros. Llegan los mensajeros y llevan el mensaje hasta Gibea, que era la ciudad donde Saúl estaba. Y cuando los mensajeros comunican, dice la Biblia que todos se ponen a llorar. Pero no es que estuvieran llorando tanto por los habitantes de Galaad, sino que estaban llorando porque los próximos serían ellos. O sea, Galaad estaba a la entrada desde el camino de donde venía el rey amonita. Y el rey amonita lo que estaba haciendo es que estaba haciendo una incursión en el territorio israelita y iba sitiando ciudades poco a poco hasta dominarlo por completo. Entonces, cuando los habitantes de Gibea escuchan que hay una amenaza, que los hermanos de Galaad ahora están sitiados y lo que el rey les ha pedido, ellos se preocupan y comienzan a llorar y comienzan a lamentarse. Llega una angustia ante ellos, pensando: también van a venir a donde estamos nosotros. Mientras todos están llorando, dice la palabra que aparece Saúl. Pero dice el texto, lo hemos leído en el versículo 5, que Saúl aparece arreando sus bueyes. El que había sido presentado como el rey de Israel aparece arreando sus bueyes, arreando su yunta de bueyes. ¿Cuánto tiempo había pasado? No sabemos. Probablemente desde la proclamación pública que Samuel había hecho de Saúl habían pasado meses o tal vez incluso años. Porque, como ya en varias ocasiones le he dicho, a veces entre un versículo y otro hay años de separación. Nosotros creemos que la historia se va desarrollando en la medida que nosotros leemos, pero no es así. A veces pueden haber años, entonces no sabemos cuánto tiempo pasó. La cosa es que Saúl había retornado a su vida. Él dijo: bueno, Samuel me ungió rey de Israel, me presentaron ahí ante el pueblo, pero nada más ha pasado. Yo no he visto que Samuel haga algo, la gente no me está construyendo mi palacio, yo no he visto que nada ocurra. O sea, pareciera que eso que Samuel había hecho no había cambiado en nada la vida de Saúl. Algo parecido a lo que vive David, ¿no? Cuando Samuel llega, David era un niño y dice que lo unge con aceite, le da una porción escogida de carne, lo presenta, hace un sacrificio, pero nada cambió en la vida de David. David siguió siendo un pastor de ovejas. Hasta que él llegó al trono, pasaron muchos años.
Entonces, algo parecido había ocurrido aquí con Saúl, ¿no? El Señor había ungido a Saúl, lo había presentado, unos lo apoyaban, otros dudaban, pero nada cambió. Saúl regresó a su casa y seguramente, estando él ahí en su casa, pues el primer día se sintió contento porque él era el rey de Israel, pero cuando vio que nadie le llevaba los impuestos, nadie le llevaba los tributos, nadie estaba apoyando la causa del reino, pues un día Saúl se levantó y dijo: bueno, aquí si nadie me da de comer, yo no como. Y se fue a trabajar al campo como cualquier agricultor más, como había hecho su padre, como hacían sus hermanos, como hacían las personas de la región en la que él vivía. Pero trabajando estaba cuando vuelve y arreando los bueyes, escucha a lo lejos al pueblo llorar y sollozar, escucha los lamentos. Y entonces dice el texto que comienza Saúl a preguntar: bueno, ¿y qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están todos llorando? Y le comienzan a contar toda esta historia que yo les he dicho. Le dicen: no, es que estamos amenazados. Nahas el amonita ha subido en contra de Jabes de Galaad, le ha pedido a los habitantes de Jabes que se saquen el ojo derecho en señal de sumisión, y seguramente también vendrá por nosotros. Y lo que muchos esperaban es que Saúl seguramente actuara de la misma manera que todos estaban actuando, y es ponerse a llorar porque era una amenaza real. O sea, era un verdadero problema. No era una situación de un drama que ahí ellos estaban montando, sino que era algo terrible lo que estaba ocurriendo. Era una nación poderosa. Ellos no tenían todavía la organización para hacer frente a un reino ya consolidado como los amonitas. Pero en contra de todo pronóstico, dice el texto que, versículo 6, que cuando Saúl escucha la noticia, el Espíritu Santo cae, dice, con poder sobre él, cae con fuerza. Y lo que el Espíritu Santo genera en Saúl es una indignación, es una furia, porque así dice el texto, que se enfureció. Mientras unos lloraban, Saúl se enfureció, se indignó. ¿Se acuerda cuando David llega al campamento israelita y ve que Goliat está amenazando al ejército? Y dice la Biblia que David también se indignó ante lo que estaba pasando. Pero ese enfurecimiento que Saúl tiene aquí le hace que él dé un paso al frente ante esa situación, ante ese problema. Él había pasado, le vuelvo a decir, tal vez meses o años como asolapado, como esperando a ver qué pasara. Samuel lo había presentado y él dijo: bueno, ya vendrá el momento, Dios cumplirá en su tiempo las cosas. Y él había estado ahí como esperando que esa unción que le había validado como rey, pues se hiciera visible, se hiciera efectiva. Y ahí estaba él, esperando el momento en el que le dijeran: construyamos el palacio, armemos un ejército, cobremos impuestos, consolidemos una monarquía, hagamos una corte real, organicemos la economía de la nación. Él estaba ahí esperando. Pero llegó este momento en el que el Espíritu de Dios lo que genera en él es un pensamiento de: esto, o aquí no hay que esperar, aquí hay que actuar. Y mire qué interesante lo que Saúl hace. Y es que dice la Biblia que enfurecido, versículo 7, agarró sus bueyes, los mismos bueyes que él utilizaba para arar la tierra, los mismos bueyes que él utilizaba para trabajar el campo. Lo que Saúl hace es que los agarra y los descuartiza en su furia. Y dice que
agarra pedazos de buey y le dice a los mensajeros que habían llevado: llévenlos a las distintas tribus y díganle: esto va a hacer el Señor con aquellos que no vayan. No es que los iba a destrozar, sino hablando de esto hará Dios con los bueyes de aquellos que no vayan. Y es: Dios va a dañar la cosecha, porque los bueyes eran las herramientas que se utilizaban para dar el campo, para trabajar la tierra. Entonces Saúl lo que estaba diciendo es: Dios va a castigar la economía, la cosecha. Dios va a castigar las casas de aquellos que no den un paso al frente en este momento. Pero vean lo que ahí está pasando. Es que Saúl está quemando sus naves. O sea, él se está dando cuenta que es un momento crítico en la nación y que él ya no puede pasar más en una actitud pasiva, en una actitud ahí esperando a ver qué pasa, sino que Saúl toma una decisión y dice: voy a deshacerme de estos bueyes y me voy a consolidar, me voy a levantar, voy a unificar la nación, me levanto para ser el líder que la nación necesita. Y es justamente esto lo que Dios va a utilizar, porque dice la palabra que cuando el pueblo oyó esta advertencia de Saúl, sintió temor. Dice que todos tuvieron temor. Y dice el versículo 7 que leímos, que el temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, se unificaron en la batalla y fueron y batallaron contra el rey amonita y lo vencieron. Y al vencer al rey amonita, dice la palabra que todos los que estaban ahí dijeron: verdaderamente Saúl es el rey de Israel. Y dijeron: vamos, tomémoslo. Y se lo llevaron y construyeron un palacio, construyeron la casa donde él iba a vivir. O sea, pero la vida de Saúl nunca volvió a ser la misma, pero tampoco la vida de Israel volvió a ser la misma. O sea, este pasaje, este capítulo 11 nos narra una ruptura en la historia de Israel. Aquí comenzaría verdaderamente la época de los reyes. Israel comenzaría verdaderamente a trabajar como una monarquía. Hasta el momento lo que había eran simples mensajes, ideas, intenciones, pero nada se había concretado. Pero ahora, cuando Saúl se levanta lleno del Espíritu Santo y lucha por esa situación que había venido, entonces eso genera en Israel que hayan cambios en la estructura y la nación comenzará a trabajar de manera distinta. Lo que este pasaje nos enseña es que hay momentos en la vida en los que se necesita que usted y yo demos un paso al frente. A veces en situaciones de la vida nos quedamos como en una posición muy pasiva, como esperando a ver qué pasa, esperando a ver qué ocurra. Yo lo tengo en oración, decimos los cristianos. Yo se lo he dejado en las manos del Señor. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Es importante que confiemos en Dios ciertas cosas en la vida. Hay cosas que no podrán cambiar por nosotros mismos, aun por mucho que nos esforcemos y hagamos, solamente Dios las puede cambiar. Pero hay momentos en la historia y hay momentos en nuestra vida donde tendremos que dar un paso al frente y deshacernos de todo aquello que esté inhibiéndonos de ese llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace Saúl? Saúl mata sus bueyes. Él dice: yo no he sido llamado a ser agricultor. ¿Qué hago aquí yo con estos bueyes? Y dice: nunca más volveré a ser agricultor. Y los agarra, los desgolla, los despedaza y los envía. Pero Saúl está siendo drástico. Él está diciendo: no voy a permitir más que mi vida quede en el anonimato, asolapada, sino que voy a dar un paso al frente ante esta amenaza que viene delante de la nación, del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando
los que están siguiendo los estudios de Segunda de Timoteo, estuvimos hablando en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, a partir del versículo 7, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que yo te impuse por mis manos. Y yo le explicaba lo que eso significaba. Y es que el ambiente para la iglesia del Señor era una situación difícil. Por un lado estaba la persecución del Imperio Romano. Por otro lado, el gnosticismo estaba haciendo mella en la concepción teológica de la iglesia. Falsos maestros se levantaban. El evangelio que Dios le había dado a Pablo estaba en descrédito. Muchas personas estaban abandonando la sana doctrina y estaban abriendo pues su corazón a las falsas enseñanzas. Por otro lado, muchos estaban desprestigiando a Pablo como apóstol. Estaban diciendo que Pablo estaba preso porque Dios lo había castigado por ser un hereje. Entonces era un panorama desolador. Lo que Timoteo tenía enfrente era un panorama difícil. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo hace con Timoteo? Él le dice: no tengas miedo. En ese momento de la historia no tienes que tener miedo, Timoteo, sino que aviva el fuego del don de Dios. La traducción original es: atiza la llama, atiza el fuego. Todavía tu fuego no se ha apagado, pero debes animar ese fuego, porque Dios no nos ha dado, le dice después, espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor, nos ha dado espíritu de dominio propio. Pero vean lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: es: hijo, póngase los pantalones, deje de estar de miedoso en la vida, deje de estar atimorizado. Si me va a pasar esto, si me va a dar aquello, si me voy a enfermar, si no me voy a enfermar, si esto que viene a mi vida me va a destrozar la familia, ¿qué voy a hacer? Y Pablo le dice a Timoteo: deje de estar llorando, más bien aviva la llama del Espíritu Santo, deja que la presencia de Dios te invada, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de miedo, no es un espíritu de timidez, no es un espíritu de temor, sino que es un espíritu de poder. Y esto es lo que causa en Saúl la llenura del Espíritu Santo. Mientras todos lloraban, mientras todos se lamentaban, el Espíritu de Dios cae sobre Saúl, y lo que genera en Saúl es una indignación, una furia. Y Saúl dice: esto no puede ser, me voy a levantar. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo como agricultor? Arreando bueyes, arando el campo. Dios no me llamó para esto. Y agarró los bueyes, agarró el cuchillo, les pegó el rajazo ahí, los hizo pedazos y dijo: nunca más voy a volver al campo, ahora voy a hacer aquello para lo que el Señor me llamó. Entonces eso es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros en la vida, es dejar de lado aquellas cosas que nos tienen ahí. Bueno, será en el tiempo de Dios, cuando Dios diga, cuando Dios quiera. Es que tengo miedo, es que no sé si voy a poder, es que será que a lo mejor estoy adelantándome al tiempo de Dios. Deja que la presencia de Dios te llene, aviva el fuego de Dios en ti, deja que el Espíritu Santo sople, atiza esa llama que la timidez y el miedo están apagando. Levántate, destroza los bueyes que están impidiendo que el llamado de Dios se cumpla en tu vida. Deja atrás todo eso, quema tus naves y levántate, porque hay una amenaza real sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre la obra de Dios. Hay un enemigo que quiere debilitar al pueblo, que quiere acortar la visión, que quiere nublar la visión de tu casa, de tus hijos, de lo que Dios te ha prometido. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es levantarnos en el poder del Espíritu Santo y decir: aquí estoy, ¿quién va conmigo? Unos pocos dijeron amén nada más. A todos ustedes les hubieran sacado el ojo. O a lo mejor el diablo ya les sacó el ojo espiritual derecho a muchos de ustedes. Ya no ven, están nublados. Ya no pueden defenderse. Están
soldados, no quieren ir a la batalla. Pero que la palabra de Dios pueda hablarte esta mañana y te puedas levantar y decir: Señor, aquí estoy. Es la hora crítica. El mundo que conocemos está cambiando delante de nosotros. La sociedad está cambiando. Cuando usted ve las noticias y ve la polarización de las ideas, todo el odio que hay hoy en día, unos ultraderecha, otros ultraizquierda, la visión política, social, todo está siendo transformado a nuestro alrededor. Y la iglesia de Cristo ahí anda detrás de los bueyes, ahí anda arriando ganado. Cuando el Señor nos ungió para hacer su obra, cuando el Señor nos ungió para ser sus siervos y siervas, y ahí andamos arriando ganado. Que tú y yo podamos levantarnos esta mañana y decir: no dejaré más que este enemigo nuble la visión de mi pueblo. No dejaré más que este enemigo nuble la visión de mi familia, de mis hijos. Me levanto para luchar. Me levanto. Y aunque sea, agarre un peluche y trocéelo y envíalo a los miembros de la célula y diga: así hará el Señor con aquellos que no se levanten. Son bromas, ¿no? Pero haga algo. Active a los demás. Porque muchos duermen y no es tiempo de dormir. Pablo le dice a Timoteo: no es tiempo de tener miedo. No te ha dado Dios espíritu de temor ni de timidez. El Espíritu de Dios es espíritu de poder. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en sus vidas? El espíritu que Dios te da es espíritu de poder, es espíritu de amor, espíritu de gracia, espíritu de dominio propio. Y meditábamos en lo que significa dominio propio, esa palabra que Pablo utiliza una vez solamente en todo el Nuevo Testamento, y es guardar la mente en medio de la batalla, mantener la calma en medio de la batalla. Eso significa esa palabra, dominio propio. Era que en medio del conflicto y el caos, tú no te dejes llevar por el caos, sino mantén la concentración en medio de la batalla. Él no te deja llevar por las noticias, sino tú estás sereno. Ahí están las balas cayendo, las espadas sonando, pero tú estás sereno. ¿Cómo habla, si no me equivoco, el libro de Jeremías? Que ejemplifica la fuerza del caballo. Y dice la Biblia que el caballo escucha a lo lejos el fragor de la batalla, pero el caballo no se desconcentra por eso, ni se amedrenta, sino que mientras a lo lejos escuchan las espadas sonar, los gritos de los hombres de guerra, el caballo está concentrado en aquello que se le pide hacer y él va corriendo directo a la batalla. Otros animales ante el ruido se dan la vuelta y salen corriendo, pero el caballo no desiste, mantiene su mirada fija y sigue avanzando en medio de la batalla. Eso es el dominio propio que Pablo habla ahí en 2 de Timoteo. Es el Espíritu de Dios te da la capacidad de mantener tus ideas, de mantener tu concentración, de mantener la paz y la estabilidad, aunque el mundo se te esté cayendo a pedazos. Pero levántate, deja tus bueyes y ponte en pie, porque hay un llamado que Dios ha hecho a tu vida. Si no lo haces tú, nadie lo hará. Si no luchas tú por tus hijos, si no luchas tú en la designación que Dios te ha dado en la obra de Dios,
tú tienes que levantarte y decir: no voy a llorar. Donde otros lloran, los que están llenos del Espíritu Santo se indignan. Donde otros se lamentan, los que están llenos del poder de Dios dicen: aquí estoy yo. Yo iré y pelearé contra ese gigante. Oramos al Señor, póngase de pie. La vida de Saúl nunca volvió a ser la misma. Saúl se encontró con su misión, una misión que Dios ya le había dado y ya había hablado. Pero este gesto de Saúl, levantarse, transformó totalmente su vida. Nunca más fue el mismo Saúl. Y el Espíritu de Dios lo usó para traer libertad a su pueblo. Que el Espíritu de Dios te levante esta mañana. Que dejes de tener miedo. Que veas a los amonitas que se levantan en contra de nosotros, en contra del pueblo de Dios, en contra de tus nietos, en contra de tus hijos, que quieren subyugarlos, que quieren amenazarlos, que quieren inhibirlos, limitarlos, quieren esclavizarlos. Y que en vez de estar llorando tú y yo, comencemos a pelearlos en oración. Comencemos a acercarnos nosotros al Señor. Dejemos los bueyes, aquellas cosas que nos impiden gozar de la plenitud del llamado de Dios. Y que le digamos al Señor: aquí estoy. Señor, gracias te doy por tu palabra esta tarde, esta mañana. Gracias por este llamado que tú haces a nosotros, tu pueblo. En un mundo en caos, en un mundo amedrentado, Señor, muchos de tu pueblo lloran, muchos de tu pueblo se lamentan, muchos de tu pueblo dicen: ¿cómo haremos? Pero que esta mañana tu palabra, acompañada por la acción de tu Espíritu, pueda venir a nosotros. Y que los que estamos aquí nos levantemos confiados en ti. Que avivemos el don que tú has puesto en nosotros. Que aticemos la llama. Porque el espíritu que tú nos das no es un espíritu de poder, de miedo, sino de poder. No es un espíritu de timidez, sino de dominio propio. El espíritu que tú nos das es un espíritu de fuerza para conquistar, para establecer tu reino, para que el reino del mal retroceda, para que el reino de las tinieblas sea disipado. Señor, el espíritu que nos das es un espíritu de luz que echa afuera las tinieblas. Es un espíritu de poder que rompe cadenas, Señor, que hace libres a los cautivos. Tu espíritu